Buenas, mi grupo está conformado por Alejandra Salamanca, Ivanela Benavides y mi persona María Camila García, y hoy le vamos a presentar sobre los tipos de democracia. Para hablar de la democracia primero tenemos que saber sobre su inicio y su historia. Entonces comenzamos en Grecia, en donde sus comunidades y las civilizaciones usaban audiencias para decidir cosas importantes sobre sus comunidades. De eso se trata el primer tipo de democracia del que voy a hablar, que es la democracia directa. Esta se caracteriza por, como ya dije, que no tiene ningún intermediario o representante para tomar decisiones importantes sobre la civilización y normalmente las decisiones se tomaban en audiencias donde estaba toda la comunidad. Normalmente en Grecia era un poco extraño o sesgado la manera en la que tomaban las decisiones, pues solo unos pocos miembros de la comunidad podían acceder a tomar esas decisiones en las audiencias, pero fue una de las primeras civilizaciones que tuvo esa opción. El siguiente es la democracia parlamentaria. Normalmente en este tipo de democracia las decisiones se le ceden a un parlamento o un sufragio que se da del poder ejecutivo. Un ejemplo de esto es España, que tiene una monarquía, pero la monarquía tiene un parlamento que es el que decide la decisión tomando en cuenta el poder del pueblo. Es un poco diferente ahora mismo porque en España se dio lo que era el poder imperial religioso. Entonces la religión tomaba una parte importante de lo que eran las decisiones ejecutivas. Entonces lo que cambió fue que la religión o el poder del papado ya en este momento no tiene tanto poder o no tiene poder total en las decisiones del territorio. Bueno, yo les estaré hablando sobre otros dos tipos de democracia. Primero sería la democracia constitucional o también conocida como Estado de Derecho, en cual es un tipo de gobierno en el que se rige por una ley fundamental o un estatuto con todas las leyes. Podríamos decir que un ejemplo de esto sería nuestro país, Colombia, el cual es un Estado de Derecho. Sin embargo, por la Constitución se dice que Colombia tiene una democracia participativa, diferente a la representativa que teníamos antes, que es que, como su nombre lo indica, permite una mayor participación del pueblo en el Estado y sus decisiones. Sin embargo, Jorge Eliezer Gaitán decía que esto realmente no se da en Colombia, que nosotros podemos elegir, pero de las opciones que nos da el Estado. Entonces esto no sería realmente una elección libre, que para Jorge Eliezer Gaitán una democracia real sería una democracia directa en la que el mismo pueblo tome las decisiones que quiera o requiera pertinentes. Sin embargo, entonces podríamos ver que Colombia tiene una democracia constitucional, ya que se rige de la Constitución y de ahí van todas las leyes que nos rigen como país y como Estado. Y también tendríamos el otro tipo, que sería la democracia parcial o también denominada no liberal, que es un tipo de gobierno en el cual, a pesar de existir una convocatoria de elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno y sus decisiones no están realmente al conocimiento del pueblo. Y un caso ejemplar sería Polonia, que a pesar de ser un estado una democracia parlamentaria, las decisiones del Estado no están realmente abiertas al público. Sí se les hace conocer y se les involucra en ciertas decisiones, pero la mayoría de las decisiones se las toman dentro del Parlamento. Y es este mismo gobierno quien se ha encargado de privatizar los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación solo dicen lo que ellos quieren comunicar, lo que el gobierno quiere comunicar. Entonces esto realmente no está siendo una democracia. Bueno, yo les hablaré sobre la democracia indirecta. Pues en este tipo de democracia la soberanía de la nación reside en los representantes populares electos por el pueblo mediante el voto. Ya sea el voto de tipo directo, que es cuando las personas eligen a sus representantes de manera directa, o cuando es de manera indirecta, que eligen a delegados, que son los que elegirán a los representantes. Un ejemplo de esta pues vendría siendo la democracia de Brasil durante la dictadura entre 1964 a 1967, en la que el sistema político se mantuvo netamente en un régimen militar. En 1967 se aprobó una constitución, la cual establecía un modelo burocrático autoritario, por lo cual se anulaban todos los mecanismos de democracia
los democráticos y políticos, dejando así al pueblo sin la posibilidad de elegir al presidente mediante el voto popular. En 1985 se dio la última elección en la que solo podían participar candidatos civiles, y en 1988 Brasil adoptó una nueva democracia, convirtiéndose en una democracia directa gracias a la nueva constitución. Bueno, yo les estaré hablando sobre la democracia semidirecta. Este tipo de democracia es básicamente una combinación entre la democracia directa y la democracia representativa, ya que combina algunos de los elementos esenciales pues, de cada una. En este caso, el poder político es controlado por el gobernante electo mediante el voto popular, pero la mayoría de las decisiones deben ser respaldadas por el pueblo, ya sea mediante plebiscitos, referendos, consultas. Un caso de esta democracia semidirecta pues, es la democracia de Suiza, en la cual los mecanismos de participación se organizan en base a los cantones en los que el país se divide. ¿Qué son los cantones? Los cantones son las unidades en las que está dividida administrativa y territorialmente dicho país. Esto se da mediante, también como lo mencioné, mediante referendos, consultas populares, en las que la gente puede marcar la política del poder ejecutivo. También Suiza se ha convertido así en un gran referente y en un ejemplo para muchos países en los que desde las instituciones o desde movimientos ciudadanos se promueve la introducción de mecanismos de democracia semidirecta, como por ejemplo en 1847 los suizos añadieron el referéndum estatutario a su constitución, además de que en 1891 añadieron la iniciativa de enmienda constitucional.